Muy buenas tardes a todos. Andrés Rodríguez los saluda desde Ajedrez Latino. Estamos con el resumen de la sexta ronda del Campeonato Argentino Absoluto, uno de los torneos más importantes bueno, no solo de la Argentina, sino que yo diría de Latinoamérica. Momento crucial del torneo, estamos cruzando el Ecuador. Recordamos que el torneo es de 12 jugadores, todos contra todos, quiere decir que son 11 rondas y estamos en la ronda número 6. Ya en un ratito se está disputando la séptima ronda. Bueno, vamos a arrancar viendo la tabla de posiciones. Como ustedes pueden observar, tenemos liderando el torneo a Diego Flores, que con un arranque absolutamente fantástico y excepcional. Comenzó con 5,5 en 6, con 5 en 5, perdón, y ahora en la última empató con uno de sus inmediatos perseguidores, con Leo Tristán, que está con 4,5, al igual que Alan Pichot y Fernando Peralta. En ese cuarteto probablemente tenemos los grandes favoritos en este momento a ganar el torneo. Luego con 3,5 Diego Valerga, que está haciendo un gran torneo, dejó escapar muchas oportunidades en la última partida con Alan Pichot. Parecía que era una partida que la tenía completamente dominada y después unos errores tácticos sobre el final lo terminaron condenando. Con 3 Leo Crisa, que bueno, intenta recuperarse y llegar más cerca de la cima del torneo. Luego, bueno, vienen con 2,5 los maestros internacional Vittelmayer y Pablo Acosta. Con 2 puntos el maestro internacional Doblesal. Con 1,5 Maximiliano Pérez. Con 1 punto el maestro FIDE Andrés Aguilar. Y también con 1 punto el maestro internacional Enrique Scarella. Vamos rápidamente a ver ahora los emparejamientos de la séptima ronda. Y luego sí, ya vamos a pasar a la partida del día que elegimos, que en este caso fue la victoria del actual campeón argentino, el campeón vigente defensor del título, Fernando Peralta, que en ese caso derrotó a Martín Vittelmayer. Bueno, como verán, en la ronda 6 los resultados fueron: Aguilar perdió con blancas con Doblesal, partida que parecía que estaba muy bien en el medio juego, luego cometió unas imprecisiones y el maestro Cristian Doblesal ganó muy bien. Bueno, Peralta, como les dije, victoria sobre Vittelmayer. Diego Valerga, que ya comentamos también, derrota con Alan Pichot. Y Diego Flores, que sufrió un poco con blancas para empatar con Leo Tristán, que viene siendo un torneo fantástico. Luego Pablo Acosta, que tuvo ventaja en un momento más o menos importante con Crisa y una defensa precisa y un contrajuego de este último le dio medio punto. Y Enrique Scarella, que empató con Maximiliano Pérez. La partida terminó tablas en una posición que, bueno, a nuestro entender, Enrique Scarella todavía tenía una ventaja bastante importante. Hoy por la séptima ronda hay, sin lugar a dudas, un cruce estelar, que es en la mesa 4, Alan Pichot, que es uno de los inmediatos perseguidores y número 2 del torneo con sus 2.600 de elo, enfrenta nada más y nada menos que a Diego Flores, número 1, exacampeón argentino y actual líder con 5,5 puntos en 6. De esa partida puede en buena parte depender el resultado del torneo. Luego además tenemos Maximiliano Pérez con Andrés Aguilar, Leo Crisa con Enrique Scarella, Leo Tristán con Pablo Acosta, Martín Vittelmayer enfrenta a Valerga y Cristian Doblesal al gran maestro Fernando Peralta. Bueno, vamos ya a la partida del día. Hoy elegimos una partida del vigente campeón argentino, Fernando Peralta, una partida que dominó gracias a una precisa preparación de apertura. Ya lo hemos comentado en otros resúmenes, pero vale la pena volver a repetirlo. Fernando es un jugador, un verdadero estudioso del ajedrez, tal vez el jugador mejor preparado en lo que se refiere a teoría del ajedrez argentino y uno de los más preparados, me atrevería a decir, del continente y quién sabe que no, del mundo. Aunque cuando se lo preguntamos a él lo niega, realmente es un jugador muy preparado y sobre todo con blancas es muy difícil verlo pasar apuros, al menos en las aperturas. Esta partida comenzó con su peón dama clásico. Rápidamente se transformó en una bogo india, alfil b4 jaque, y aquí Fernando decidió hacer caballo bd2. Aquí hay 3 opciones para las blancas: caballo c3 transpone a una nipso india con la línea de caballo f3, alfil d2, que es probablemente la línea más jugada, proponiendo inmediatamente el cambio de alfiles. Bueno, aquí existen varias jugadas: a5 la variante Keres, dama e6 una clásica que yo particularmente he jugado varias veces, c5 una jugada creativa interesante, y también las no tan jugadas pero posibles cambios en D2 o la retirada también con el alfil hacia E7
rectificando este rumbo del alfil. Las 5 opciones yo creo que son jugables para las negras, ¿no? Contra alfil de 2 hay realmente mucha teoría. En este caso, como dijimos, Fernando eligió caballo B de 2. Bueno, y acá hay distintas variantes. Las dos jugadas principales son B6 en este momento, y también la que se dio en la partida, que es enroque corto. Y luego de A3, preguntándole al alfil qué es lo que quiere hacer, aquí Wittelmeier tiene que tomar una de las decisiones más importantes de la partida, porque debe decidir entre irse con su alfil a la casilla de 7 o cambiarlo por el caballo de D2. En caso de alfil por D2, bueno, todas las capturas son posibles, pero la que la teoría considera mejor es la captura de la dama. Esta dama momentáneamente se coloca en D2 y muchas veces se termina reagrupando a D3 o a C2. Y la idea de no tomar alfil es que, por ejemplo, en el caso de B6, más adelante las blancas pueden expandirse y terminar desarrollando el alfil por la fuerte diagonal. Es una lucha permanente donde las blancas ostentan, digamos, el control del centro y la pareja de alfiles, y a cambio las negras tienen un muy buen desarrollo y, por ejemplo, algunas casillas, como por ejemplo la casilla de 4, ¿no? Que en muchos casos se utiliza para luego también expandirse con F5 en el flanco de rey. Una posición muy clásica, muy conocida por la teoría. También, por supuesto, contra alfil por D2. Alfil por D2 es una línea muy principal. La idea principal de alfil por D2 es que ante una idea, por ejemplo, con B6, este alfil también se suele reubicar por la casilla G5. Bueno, en este caso Wittelmeier decide volver con el alfil a E7, jugada muy testeada también por la teoría. Cede momentáneamente el centro, que Fernando Peralta lo ocupa, pero tiene la idea de salir a disputarle el mismo. Es un sistema muy parecido, un concepto muy parecido al de la defensa francesa. Fíjense que ahora, luego de D5, E5 y caballo de D7, se produce una estructura netamente característica de la defensa francesa. Las blancas tienen una ventaja de espacio importante y las negras intentan, con la jugada C5 y a veces eventualmente con F6, volar el fuerte centro de las blancas. Bueno, Peralta continúa con el desarrollo más popular. Aquí dama C2. Esta jugada fue popularizada ya hace unos años por la teoría. Es una jugada clave. Las blancas aprovechan que el caballo de F6 no está como defensor natural del enroque, entonces ganan un tiempo importante. Si en este momento el negro hiciera la jugada G6, ¿no? Se sometería rápidamente a algún tipo de control de presión en la diagonal. Entonces por eso la mayoría de los jugadores prefieren jugar H6 aquí, ¿no? Para evitar generar un contacto inmediato, ya que en caso de que el blanco intentara hacer G4 seguido de G5, iba a tener un muy buen control. Bueno, luego de enroque corto, caballo C6, jugada hipernatural. Aquí, también es conocida en esta posición por la teoría la captura en D5, a lo cual el negro muchas veces toma y termina jugando un esquema bastante flexible de peón aislado. Fernando se decide por la teoría que hoy en día por la jugada que la teoría considera como principal, que en este caso es caballo B3, manteniendo todo el control de la posición. Y luego de C por D4, una de las jugadas claves es la jugada torre 1. Al igual que en los esquemas de la francesa, las blancas sacrifican momentáneamente el peón de D4, pero mantienen fuerte el último bastión de su control central, que es el peón de E5. Fíjense que si las negras en algún momento intentan jugar F6, luego de una captura hay una debilidad muy grande de las casillas blancas. El peón de E6 también puede quedar debilitado. Por eso la torre se afianza en E1 y, acompañado de la próxima jugada, que es alfil F4, ejercen una muy buena sobredefensa. Fíjense cómo es interesante este concepto, ya lo mencionaba Nipsovich en sus famosos libros Mi Sistema y la práctica de mi sistema, y hasta el día de hoy siguen siendo no solo populares, sino que están absolutamente vigentes. Nótese un detalle muy interesante, que Fernando no decide aún capturar en D5, cosa que parecería realmente muy normal, porque seguramente en caso de peón por peón y ante la misma maniobra alfil F4, Wittelmeier haría una maniobra con caballo F8 trasladando rápidamente este caballo a la casilla de 6. Entonces, con muy buen criterio, Peralta demora una jugada, hace primero alfil F4 y solo en el caso, como fue la partida,
de que Wittelmeier juegue alfil F8, en este momento captura en D5 y le deja el peón aislado sin la posibilidad de que el caballo de D7 llegue rápidamente a D6. De cualquier manera, yo creo que alfil F8 es una imprecisión, parece mucho más natural en este momento tomar en C4 y luego alfil por C4, caballo B6, por ejemplo, alfil D3, caballo D5 y alfil G3. Esta posición es muy típica de estos esquemas, muy parecidas también a la variante francesa. Las blancas seguramente de una manera u otra van a acabar recuperando el peón de D4 y manteniendo posibilidades de ataque en el flanco de rey gracias a su dama de C2, su alfil de D3 y su fuerte peón central en E5. De esta línea en particular, por ejemplo, les recomiendo, si van a la base de datos, hay dos partidas de dos de los mejores jugadores del mundo. Bachar-Lagrève, el francés, se enfrentó a Eugeni Tomaszewski, uno de los jugadores más clásicos del ajedrez de la actualidad. Jugaron dos veces esta variante y para el que quiera aprender un poquito, les recomiendo que miren esas partidas. Luego del alfil F8, Fernando captura en D5 y juega la sencilla torre a D1, y en esta posición las negras empiezan, a mi entender, a quedarse en una situación un poco incómoda. Aunque ahora viene una de las jugadas más difíciles, no solo de hacer, sino a veces de entender en una partida, que es la jugada G5. A ver, ¿qué podemos decir de G5? G5 tiene dos grandes virtudes en esta posición. Una de ellas es ganar un tiempo y de permitir que el alfil de F8 se traslade a la casilla G7 para presionar el punto central. La segunda virtud es que también abre a la larga la posibilidad en algún momento de jugar G4 y desestabilizar el punto E5. Todas estas son las partes positivas de la jugada G5, pero esto tiene un precio. Como digo yo, creo que era el gran Mark Boretsky, falleció hace poco y uno de los más grandes entrenadores de la historia del ajedrez mundial, en mi opinión. Él decía siempre, no nos olvidemos que los peones no pueden volver para atrás. Y este es un ejemplo. Si bien la jugada G5 genera mucha actividad, también es cierto que genera debilidades permanentes en el flanco de rey. No solo las casillas blancas, sino que el propio contacto de G5 en algún momento, cuando las blancas realicen la jugada H4, lo va a poner ante una decisión muy difícil. Jugada muy arriesgada, creativa de Wittelmeier. En mi opinión, el negro debería de haber jugado un poquito más conservador y no expandirse con G5, aunque no era muy fácil encontrar jugadas útiles para las negras. Bueno, luego alfil G7, aquí Fernando juega alfil B5, que a mi entender es signo de admiración esta jugada, y tal vez fue este el detalle que se le escapó a Wittelmeier. Es una especie de defensa indirecta del peón de E5, ya que la doble captura en E5, que muchas veces es lo normal, evidentemente no es posible porque la torre de 8 se encuentra en el aire. Entonces las negras tienen una especie de clavada de los caballos. El alfil sale de D3, que es una de sus diagonales preferidas, para momentáneamente clavar los caballos y permitir la recuperación del peón de D4 que sacrificó temporalmente el blanco. Bueno, luego de caballo B8, una jugada que por ahí el jugador que nunca jugó francesa le parece muy extraña, aunque es bastante lógica. El caballo, bueno, viene a defender el otro caballo de C6 e intenta completar el desarrollo reagrupando sus piezas menores, particularmente dándole salida al alfil de G4. Si bien este tipo de ideas es común a la francesa, para mí queda claro que en este momento Wittelmeier empieza a sentirse incómodo en su posición, no encuentra una manera muy simple de resolver sus problemas de desarrollo y sus debilidades, que en este caso son el peón de D5 y, como ya mencionamos antes, el flanco de rey. Bueno, luego de la natural, caballo D4, también se podía capturar con el otro caballo, dama B6, y aquí Fernando decide jugar alfil F1. Una jugada de profilaxis, dándole libertad de movimiento. Ustedes ya van a ver que en la próxima jugada van a entender la idea del alfil F1. A mí me parecía muy interesante jugar directamente a H4 ya, porque las negras realmente les es muy difícil cualquier tipo de decisión. Inclusive si capturaran y eventualmente tuvieran la posibilidad de venir a capturar el peón del centro, hay muchos problemas tácticos, falta de desarrollo, debilidad del flanco de rey,
clavadas múltiples. Entonces dudo mucho que las negras pudieran jugar así. Fernando decide hacer una jugada sólida y correcta como alfil F1, pero H4 parecía un poquito más incisiva. Bueno, luego alfil F1, Wittelmeier aprovecha a simplificar un poco la posición con caballo por D4 y luego de caballo D4, caballo C6. Finalmente el caballo de B8 se reacomoda. Bueno, aquí Fernando empieza a lograr la primera ventaja permanente de la partida. Juega caballo F5, ¿no?, para apoderarse de uno de los dos alfiles. Este caballo es muy poderoso, por lo cual Wittelmeier decide cambiarlo, pero a partir de aquí se genera una debilidad muy importante en las casillas blancas. Fíjense que el blanco luego podrá trasladar su alfil a D3 con entradas en H7 y algunos inconvenientes. En caso, por ejemplo, que las negras de una manera optimista salgan a capturar el peón de B2, bueno, aquí hay varias secuencias. Por supuesto que torre por D5 se puede hacer, pero da mucho miedo en esta posición jugadas como E6. Y cuando nos ponemos a observar, hay una debilidad de casillas blancas muy grande y el rey de G8 puede pasar verdaderos apremios. Parecía también una jugada interesante para las negras torre E6, haciendo una especie de bloqueo, y después, en caso de torre por D5, ¿no?, existe la jugada caballo E7. Wittelmeier decidió hacer caballo E7 primero, pero esto van a ver ustedes que parece una imprecisión, porque luego la torre de E8 no quedará ejerciendo la presión directa sobre el punto E5, ni tampoco hará el bloqueo. Luego de caballo E7, la dama se reagrupa, bueno, las piezas empiezan a mejorar, bueno, B4, también ya se podía jugar H4 directo. Fíjense cómo está siempre latente esta idea, ¿no?, que ya la habíamos mencionado antes y vuelve a aparecer aquí. Fernando consideró que no era necesario ahora sacrificar el peón de B2 y decidió jugar B4. Bueno, A6 es una jugada que realmente no me gusta, tampoco tengo muchas sugerencias útiles para el negro, pero me da la sensación que es una jugada extremadamente pasiva que le da un tiempo al blanco para acomodarse, ya que luego de A6 viene alfil D3, posicionándose en la diagonal correcta, y contra torre D7, alfil B1. Fíjense qué excelente la maniobra del actual campeón argentino, Fernando Peralta. El alfil fue primero a B5, generando inconvenientes en la diagonal, después se reagrupó por F1 y ahora finalmente se posiciona en la diagonal más importante del tablero, ¿no?, iniciando el camino, por ejemplo, para un dama D3 con irrupción a H7. Este alfil, sin lugar a dudas, es el protagonista de la partida. Ya lo van a ver más adelante, todas las funciones que cumplió en esta partida. Bueno, finalmente, después de dama E6, intenta Wittelmeier un bloqueo y ahora Peralta utiliza el concepto que ya habíamos mencionado, generándole debilidades a las negras. Luego de G4, dama D3, caballo G6, H5 y caballo F8. Llegado a este punto podemos considerar que las negras, bueno, resistieron bien. Fíjense que el caballo de F8 defiende la casilla H7, la dama de E6 ejerce de bloqueadora. Sin embargo, ahora el protagonista de la partida aparece por el otro lado, por A2, molestando y generando inconvenientes en la posición. Aquí finalmente Wittelmeier se decide por una defensa activa. Bueno, se podía jugar torre de 8, pero por ejemplo en caso de torre de 8, bueno, aparecen varios problemas, entre ellos alfil H4, y no parece haber solución. Por lo tanto, la única opción que tiene el negro es jugar dama E7, sacrificar momentáneamente el peón de D5 para intentar activarse con la dama vía G5. Aquí se produce una pequeña repetición de jugadas. Luego Fernando decide reagruparse con dama E2 y contra dama G5 se cambia un peón por el otro. Luego torre D5, torre por D5, alfil por D5 y torre E7. Momentáneamente Wittelmeier, bueno, defiende la base de la estructura. Noten la fuerza del alfil de D5. Sigue maniobrando, ya capturó el peón de D5 y además le sigue generando problemas ahora en el flanco de dama a los puntos B7 y A6. Bueno, aquí viene una jugada muy fina por parte del campeón argentino, que es dama E3. Una jugada que cuesta un poco entender al principio, porque parece claro que, bueno, el cambio de dama sí le puede favorecer a las blancas. Sin embargo, parece que le da la oportunidad al negro de capturar el peón de H5. Pero aquí aparece la idea de Fernando, que es jugar dama C5, generando una amenaza directa sobre la torre, y en caso de caballo G6, como fue en la partida, aparece el simple pero elegante golpe alfil por B7.
En caso de que las negras capturaran el alfil de B7, en este momento dama C8 jaque ganaría calidad y probablemente la partida inmediatamente. Se empieza a caer la casa. Esta es una frase que a mí me gusta mucho para aplicar en posiciones, porque a veces nosotros decimos que un jugador tiene una ventaja posicional, pero a veces cuesta iniciar la colecta del material. Bueno, después de alfil por B7, la casa del negro se empieza a caer y las blancas empiezan a coleccionar frutos de sus ventajas anteriores. Intenta, bueno, de una manera desesperada, Martín jugar alfil por E5, recuperar el peón, tratar de mantener de cierta manera el equilibrio material. Y bueno, este es un momento importante. Siempre en nuestros videos nos gusta que haga una pequeña pausa para ejercitarse, y acá las blancas tienen varias continuaciones buenas. Fernando eligió una, ahora van a ver, bastante consistente que le garantiza ventaja. Pero había dos líneas, una era el sacrificio directo, dama por E7, seguido de torre por E5, que realmente parecía muy prometedor, porque las blancas van a recapturar la tercera pieza, y la torre y los dos alfiles realmente juegan muy bien en función de la dama. Por ejemplo, si caballo F5 en esta posición podemos tener la clavada, alfil C8, creo que ya es correcto, y en caso de caballo por G3, jugar torre por dama y luego de caballo por dama, bueno, simplemente con alfil por A6, las blancas tendrían ventaja decisiva. Esta era una opción, y después había una jugada simple pero contundente también, que era alfil E4, aprovechando la circunstancia que las negras no pueden jugar alfil por G3 por su dama de H5 en el aire, el alfil se posiciona para eliminar uno de los defensores naturales del enroque. Y en caso de F5, bueno, se generan muchos problemas. Aquí probablemente alfil D5 seguido de alfil por E5 ya ganaría inmediatamente la partida. Fernando elige un camino correcto pero más sólido, que es el cambio de alfil por E5, ¿no? Produciendo una simplificación. Aquí Wittelmeier hace una jugada que, bueno, no alcanzó en la partida, ya van a ver, ante la precisión de la defensa de Peralta no fue suficiente, pero me pareció un buen intento, que es la jugada G3. Aprovechando que este alfil momentáneamente está clavado, el negro sacrifica un peón para abrir un poco las defensas del rey adversario. Y luego de F por G3, torre por E5, llegan a esta posición generando algunas imágenes de ataque. Por ejemplo, si la dama y el caballo llegara a G4, podría haber una irrupción importante. Fernando, aprovechando que el caballo está clavado y que su dama está defendida, juega tranquilamente alfil por A6, y luego de el intento de contrajuego de dama aquí y caballo G4, aquí el actual campeón argentino una vez más se muestra preciso y contundente. Comienza con una secuencia de jaques y luego hace la precisa jugada A4, concepto de oportunidad única, porque en el caso que dama por A4 tendríamos dama C8 y capturaríamos el caballo, ganando inmediatamente la partida. Aquí, bueno, ya objetivamente la posición de Wittelmeier está perdida. H5 defiende el caballo, pero ahora los peones del flanco de dama empiezan a avanzar de una manera muy importante. Luego de dama B1, A6, dama 2, Fernando juega dama C5 y Martín Wittelmeier decide finalmente abandonar. Muy instructiva la posición final. Si ustedes ven, no solo la fuerza del avance de los peones del flanco de dama, sino la dama blanca ejerciendo el control de las casillas negras y el alfil defendiendo al rey, logran contrarrestar lo que llamo yo una de las parejas más temidas en el ajedrez, que es la combinación de dama y caballo. Siempre se dice que la dama y el caballo juntos son capaces de generar muchas posibilidades de ataque. No fue este el caso. Defensa precisa de Peralta, excelente victoria que lo posiciona como uno de los jugadores que está ahí en lo más alto de la tabla y disputando el título de campeón argentino absoluto del año 2019. De nuestra parte, muchas gracias por haber estado ahí. Recuerdo a todos que nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, Ajedrez Latino, nuestra página de internet, ajedrezlatino.com, y también, por supuesto, Facebook, Instagram y otras redes sociales. Gracias a todos por acompañarnos. Andrés Rodríguez los saluda y hasta la próxima.